La palabra de Dios quiere llegar a ti, a ser rema. Si eres madre o eres padre, es porque Dios te permitió serlo por una razón. Y tal vez la razón por la que creíste que eras padre o que eres madre no es la idea que trasciende mucho más la idea de Dios que con la que tú te hayas quedado. Y es de eso lo que hoy vamos a tratar. Vamos a explicar los descendientes con el subtema: eres padre para propósito de Dios. Eres padre para los propósitos de Dios, no solo para tus propósitos. Y ahora pues vamos a entrar a este tema, y yo doy la bienvenida a quienes nos están viendo virtualmente, quienes nos escuchan a esta hora. Bienvenidos al tema de los descendientes. Si tú eres padre y madre y Dios te ha dado ese privilegio de serlo, te vamos a hacer la pregunta: ¿por qué crees que tú eres padre? ¿Por qué crees que eres madre? Y esto quiero que todos lo pensemos. Doy 15 segundos para pensar esto. Sé que lo van a tener muy en cuenta. ¿Por qué Dios te hizo padre? ¿Por qué Él te hizo madre? Les dejo estos 15 segundos. Piénsenlo. Existe una gran diferencia en la respuesta de nuestros propósitos con los propósitos de Dios. Si tú eres padre o eres madre y respondes con tu propósito, no estamos llegando al diseño correcto de Dios. Hoy vamos a aprender por qué realmente Dios te dio el privilegio de ser padre, hacia dónde Él quería llegar con este rol, con esta función que te entrega. Y yo traigo algunas respuestas que fueron dadas por padres reales aquí en el departamento de Petén. Y asumo que en todos los lugares del mundo que nos puedan estar viendo puedan responder de la misma manera, pues estas preguntas se hicieron a padre y a madre. Y uno de ellos contesta: ¿por qué tú eres padre? Esta persona dijo: porque yo quiero que alguien, cuando yo esté en mi vejez, cuide de mí. Yo soy padre, yo soy madre porque alguien me tiene que cuidar, alguien me tiene que pasar un vaso de agua, contestó esa persona. Yo te hago la pregunta: ¿te sientes identificada o identificado en esa respuesta? Vamos a ver la siguiente. Este personaje que es padre contestó: yo soy padre y Dios quiso que sea padre porque por medio de mis hijos se van a cumplir los sueños que yo ya no alcancé a hacer en esta tierra. Quise ser una estrella en este ámbito de mi vida, quise triunfar, pero no me dio tiempo por muchos errores propios, por situaciones donde viví, donde nací, no llegué. Pero a mis hijos se les va a ceder el lugar para que cumplan los triunfos que yo no. Eso contestó ese padre de familia. ¿Se sienten identificados con esa respuesta? Si aún todavía no, vamos a pasar a la tercera. Otra persona contestó: yo soy madre porque Dios permite que yo no vaya a quedar en el abandono. El hecho de que ya tenga mis hijos son quienes me van a sustentar, ellos van a proveer, y si es por resumirlo, salgo de pobre con ellos. Esa fue una respuesta real de familias de nuestro departamento que contestaron así. ¿Se sienten identificados? ¿Se sienten muy cerca de lo que muchas madres y padres piensan respecto al rol que Dios les dio de ser padre? Aquí hay otra respuesta. Alguien dijo: bueno, desde que nació mi hija, ahora hay quien cuide al papá,
Por eso soy madre, porque yo quería a alguien que esté siempre cuidando al papá donde anda, qué hace y todo. Por eso ya me resumí una parte de mis responsabilidades, ya estuvo. Eso fue otra respuesta. Pensemos, cada una de estas respuestas que les estoy dando, quiero dar el espacio para que ustedes se sientan y analicen si se ha dicho esto en sus mentes respecto a tus hijos. Hubo otra madre que dijo: desde que nació mi hijo, ahora me defiende del padre. Ahora tengo quien me respalde. Desde que nació ya puedo yo estar segura porque me defiende. Entonces soy madre porque hay alguien que cuida de mí. Y estas fueron las respuestas más relevantes que hicieron padre y madre en estas encuestas. Entonces, la respuesta de los que están presentes y de los que nos están escuchando, sabemos que no podrían contestar todos al mismo tiempo, pero en el corazón podrán ser sinceros y decir: me hago parte de esto, o tengo alguna otra razón por la cual creo que Dios me hizo papá, por la cual creo que Dios me hizo mamá. Pero en sí, ¿por qué Dios te hizo papá y te hizo mamá? Hay que entender por qué para poder saber cuáles van a ser mis funciones. Porque si estas son tus razones, tus funciones van a estar desordenadas como madre y como padre. Si esas son las razones por las cuales tú dices que Dios te dio el privilegio de tener un miembro más en casa, que son tus hijos, todo va a encaminarse de una línea mal, porque no es el diseño de Dios. Aquí menciona un padre que desde que sus hijos llegaron a ser miembros de casa, ya hijos adultos, él comienza a descansar porque tomaron el control de los proyectos, avanza más. Bueno, soy padre, Dios me permitió porque alguien me tenía que ayudar en el camino. Bueno, hay algunas cosas que son válidas y sabemos que Dios permite a la familia como un apoyo, un soporte, un disfrute unos a otros, pero Dios trasciende más en sus propósitos en cuanto al hecho de hacer padres en la tierra. ¿Por qué Dios te hizo padre y madre? La respuesta es: para los propósitos de Él, no para los propósitos tuyos, sino para los propósitos de Él. ¿Y cuáles serán esos propósitos de Dios? Eres padre y eres madre porque Dios quería formar a través de ti pueblos y naciones que le amen y vivan bajo su voluntad. Esta es la respuesta. Dios te hace a ti padre y te hace madre porque desde el Génesis, desde la creación, su objetivo era formar pueblos que le adoraran, y por eso dio la indicación: multiplíquense y ámenme, sírvanme, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese fue el diseño original y el cual sigue estando vigente en el corazón de Dios. Si entendemos esto, lo vamos a comprender desde los ejemplos de cómo Dios utilizó a Abraham. Dios quiere crear de ti una descendencia santa. Dios quiere hacer de ti una descendencia santa. Los hijos que tienes en casa son el propósito de Dios. Te eligió a ti porque eras el vientre perfecto. No había otro vientre mejor que el tuyo para traer vida al que tienes en casa. Y no había otro padre más perfecto que tú para que Dios te elija a ti, para cuidar de lo que Él te ha dado. Dios habla del linaje santo, pero ¿qué es un linaje santo? Miramos aquí un mapa que solo está representando América. Podríamos mostrar todos los mapas del mundo, haciendo ver que Dios quiere llenar esos mapas de pueblos que le adoren y le amen. ¿Por dónde Dios empezaría para formar pueblos que le amen y que sea su linaje santo? Empezaría por padres e hijos.
pues ese es el único medio para multiplicar y hacer el pueblo que Él desea. Vamos a ver qué es linaje. Entendamos qué significa, cuál es el concepto. Es la línea de antepasados y descendientes de una persona, considerada esta persona como el primero de un tronco o rama común. Un linaje es una línea, y un linaje significa que esa línea viene hablando de mis ancestros como de mis descendientes. La línea viene de atrás hacia adelante, y lo puedo ver, mi linaje de mis antepasados, mi linaje de mi descendiente, todo es un linaje, y Dios quiere que seamos linaje santo. Dice en esta imagen vemos el linaje de Abraham, que es el ejemplo del cual vamos a explicar. El linaje de Abraham se ve identificado desde que él da nacimiento con su esposa a un hijo llamado Isaac. Isaac da nacimiento a gemelos Esaú y Jacob. Estos gemelos contraen sus propias vidas y entonces dan nacimiento a otros hijos, y esto va multiplicándose. Vemos que de ahí nacen las 12 tribus de Israel, pero todo empieza desde Abraham. Y a lo que yo quiero llegar con esta imagen es que entendamos que fue un linaje santo, y que la palabra linaje significa la línea de nuestros desde antepasados hasta descendientes. Y aquí estamos viendo la línea descendiente de Abraham, es su linaje santo, es el linaje santo. Se compara un linaje como la función de un río, y quiero que lo veamos así. Aquí miramos un río que traspasa muchas naciones, posiblemente cruza de un país a otro, y siempre va a trascender de un lugar a otro recorriendo distintos espacios, climas, bosque, especies, pero viene de una misma rama y de un mismo tronco. Se dice que el linaje es comparado a un río, porque si el río nace desde un país y llega a otro país, siempre va a seguir llamándose el mismo río. Tu mismo apellido no dejará de ser, aunque de ti haya nacido 10 generaciones, tu sangre estará en los átomos de esas 10 generaciones, y aún más, porque es un linaje completo. Y a eso es que Dios quiere llamar linaje santo, que seamos de las moléculas divinas de Él. En 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vemos aquí que Dios dice que Él nos llama linaje santo, y que a eso tenemos que apuntar como padres, como descendientes, ser un linaje santo, una línea de cambio, una línea que vive bajo la voluntad de Dios, familias que con su apellido representan el poder de Dios, la honradez, la transparencia, familias justas, familias con virtud, familias que aman al prójimo, familias honestas, pacíficas. Ese es el linaje santo que Dios quiere que hagamos. Entonces vemos que el tema de los descendientes va encauzándose en estos versículos. En Génesis 18:19, ¿cómo es que Dios cumple la palabra linaje santo en un amigo en esta tierra? Ese amigo del que les voy a hablar se llama Abraham. Dios dijo: mi amigo Abraham. Ustedes pueden encontrar en la Biblia cómo literalmente Dios dice que Abraham es su amigo, y le da ese privilegio y esa categoría porque la relación de Abraham con Dios era tan estrecha, tan
una, porque los dos eran uno, que eran tan amigos. Abraham obedecía a Dios y Dios concedía a Abraham lo que él deseaba. Elige Dios a Abraham para que él sea padre de naciones y que su linaje sea santo. Y es cuando Dios dice en Génesis 18:19, porque yo lo he escogido, refiriéndose a Abraham. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Este mandato fue dado para Abraham y es el mismo mandato que Dios te da a ti como padre y como madre. Dios no está consultándote si tú podrías hacer el favor de llevar sus mandamientos de generación en generación. Él está ordenándonos llevar de generación en generación su palabra, porque lo dice: yo he escogido a Abraham para que él mande a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el camino del Señor. Es una orden que Dios le da a Abraham de ser un padre ejemplar, que guardaría el pacto de Dios a través de las generaciones. Es decir, Abraham tenía la responsabilidad sobre su hijo, sobre su nieto, sobre su bisnieto, y si hubiesen más generaciones, Abraham tenía que darse cuenta que los mandamientos y el pacto llegara y sea perpetuo, que nunca se desalinearan del linaje santo. Esto es lo que Dios les pide hoy en día a los padres. Si tienes 3 hijos, 2 hijos, 1 hijo, no importa. Con un hijo que tengas, ya se te está dando un gran proyecto de vida. Abraham no tenía ni uno. Abraham no tenía hijos. Deseaba un hijo, sí, y se lo pidió a Dios muchas veces. Pero Dios esperó el tiempo perfecto para dar ese hijo. Y Dios no necesitó darle a Abraham 10 hijos para hacerle un pueblo y naciones. Dios, con un solo hijo y que Abraham fuera un padre ejemplar, él pudo sacar de ahí multitudes de maravilla, gente de bien, porque de Abraham dependía lo que iba a pasar con sus descendientes. Yo les traigo las siguientes imágenes que nos van a hacer conocer cómo fue el panorama de Abraham, cómo fue esa genealogía que él vivió. Miramos la imagen de Abraham y Sara. Llega el día en el que Abraham está viejo, está gastado de años, físicamente con una imposibilidad de poder tener un hijo, pero él lo desea. Dios sabe que él es la persona idónea que va a permitir crear un pueblo santo y un linaje santo, y le concede ese regalo. Abraham no falla y comienza a influenciar en el corazón de su esposa que ese milagro del hijo viene. Entonces reciben al hijo que se llama Isaac, y Dios hace a Abraham un padre con propósito. Es cuando Dios le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le dijo Dios a Abraham que serían benditas en él todas las familias de la tierra. A partir de un solo hijo, a partir de un Isaac, serían benditas todas las familias de la tierra, porque vendría de su amigo Abraham, el que le escuchaba. Dios quiere hacer de ti lo mismo. Él te hizo padre para hacer benditas todas las naciones de la tierra, pueblos de la tierra. Y Dios desea que de ti nazca gente de bien, que se hable bien de tu familia, porque tú representas bien a tu Dios. Aquí miramos la genealogía de Abraham, cómo comienza con un solo ser, Isaac, y se multiplica muchísimo.
esta genealogía de Abraham fue representada tan bien que les voy a enseñar qué tipo de gente, qué hijos, qué nietos, qué bisnietos salieron de la rama de Abraham, de manera que queden atraídos a vivir el servicio que Abraham daba a Dios. El primero que voy a mencionar, voy a hablar de el nieto de Abraham, es Jacob. Jacob, hombre que arrebata la bendición. Hemos hablado aquí cuando Jacob pelea con un ángel hasta que toma la bendición y no lo deja ir. ¿Cuántos no se han admirado de Jacob? Es un hombre de valentía, de fe, que su nombre significaba arrebatador. Pues qué lindo saber que Abraham tuvo un nieto que marcó historia, que estuvo escrito su nombre en el libro sagrado para edificar las vidas de miles de generaciones después de él. También encontramos dentro de los descendientes de Abraham al rey de Egipto, que fue José. Y este fue un gobernante ungido de Dios que ejerció justicia, gente de bien, nació de Abraham, porque él hizo pacto con Jehová. Miramos al rey conforme al corazón de Dios. ¿Quién será? Fue mencionado en la Biblia conforme al corazón de Dios, el rey David. Su gobierno duró 400 años, parte de la rama de Abraham. Los genes de Abraham iban ahí, pero sobre todo los genes espirituales del pacto que Abraham había hecho con Jehová. Encontramos a Salomón también dentro de la rama de Abraham, que fue el rey más sabio en toda la historia. El rey más sabio en toda la historia, con muchas virtudes y mucha justicia en el gobierno que él tuvo. Esto nace de Abraham. ¿Y qué más que mencionar que del linaje santo de Abraham viene la vida de Jesús, que es el Salvador del mundo, el que vino a traer la salvación a nuestra vida, el que nos dio todo, el que por él estamos hoy aquí, redimidos por el Padre. Dios tenía que elegir a un personaje que realmente estuviera comprometido a ser un padre de categoría, una madre de categoría, para saber que su hijo Jesús nacería allí. Abraham y Sara permitieron abrir un espacio perfecto y correcto para que el Hijo de Dios venga en esa rama. Todos los personajes que acabo de mencionarles fueron personajes de bien y de honra. ¿Y de quién nació todo esto? De un amigo de Dios llamado Abraham, que perpetuó el pacto con él. Y dice Génesis 17:6: yo te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Eso le dijo Dios a Abraham antes de que naciera su primer hijo, que era Isaac. Antes de que él naciera, Dios ya había prometido que de él nacerían reyes. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Vemos en toda la genealogía que nacieron reyes terrenales y también nace el rey Jesús que vino a la tierra. Vemos que el pacto de Jehová es perfecto. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiera tenido el compromiso de padre y que tome las enseñanzas de Jehová con insignificancia? ¿Qué hubiera pasado con la familia y los hijos de Abraham y de Sara si no hubieran tomado con valor lo que Dios estaba dando? No hubiese tenido un linaje santo y hubiese sido una familia en desgracia. Se divide en 6 partes. Coloqué 6 puntos sobresalientes de cómo Dios ordena el rol de padre a Abraham. Primero, Dios elige a Abraham para ser padre, ¿no? Dios lo elige para ser padre, porque Dios quiere poner su propósito en Abraham. Lo segundo, Dios le ordena perpetuar su pacto en toda su descendencia.
Dios habla con Abraham y le dice: nunca te vas a olvidar de mis mandamientos, ni que yo soy tu Dios. Desde el primero que nazca hasta el final les dirás que yo soy tu Dios, y ellos también lo serán, serán mi pueblo. Eso fue lo segundo que Dios hizo con Abraham. Lo tercero fue, Dios le cambia el nombre a Abraham. Y aquí está la parte tan importante para explicar. Antes de que Dios te haga el padre ejemplar, la madre ejemplar que debes de ser, antes de que te entregue en tus manos la dicha de traer a un ser al mundo, cambiará tu nombre, como lo hizo con Abraham. Abraham era el nombre de este ser amigo de Dios y fue cambiado por Abraham, que significa padre de multitudes, padre de muchos. Eso significa Abraham. Dios bautizaba con un nombre nuevo a Abraham y le cede una nueva vida. Cuando nosotros tenemos un nombre nuevo, es nueva nuestra identidad. Y a Dios le encantaba cambiar nombres, porque al cambiar nombre cambiaba la vida, cambiaba nombre, apellido, cambiaba su linaje completo. Eso es lo que Dios quiere hacer también con tu familia, cambiar tu nombre. Si tú le permites que Él te llame por lo que Él quiere que tú seas, vas a ser un padre o una madre con propósito. El cuarto punto es cuando Dios pide a Abraham que llame a su esposa con nuevo nombre. Y esto es a lo cual quiero que los caballeros que son padres pongan la debida atención. Dios pide a Abraham que llame a su esposa con un nuevo nombre. ¿Con quién hizo el trato Dios? ¿Lo hizo con Abraham o lo hizo con Sara cuando le dijo: te haré padre de naciones? Se dirigió a Abraham, eligió a Abraham, pero cuando le cambia el nombre a Abraham por Abraham, le dice también: y le dirás a tu esposa su nuevo nombre. Y ese nuevo nombre es Sara. Ella se llama Sara porque será llamada madre de naciones, le dice Dios. Significa que esa dama que tú tienes como madre de tus hijos es elegida por Dios, y que a ella también se involucra en el propósito de Dios. La dama que Dios te ha permitido en tu vida para que sea la que cuida de tus hijos junto contigo, merece que le digas el nuevo nombre, porque todo lo que Dios trata contigo lo trata con ella también. Y aunque directamente lo hizo con Abraham, dejó el acuerdo Dios, pero le vas a llamar a ella también el nuevo nombre y tú se lo vas a decir. Es decir, que ya no más la alcahueta de mi mujer con los hijos, la que todo les permite a los hijos, la regañona de nada. Vamos a decirle como Dios dijo a Abraham: la llamarás madre de naciones, madre de honra, madre de multitudes. Y esto es donde Dios comienza a cambiar el chip del hogar, porque los descendientes iban a ser distintos. El quinto paso es cuando Dios hace nacer de Abraham y su esposa un hijo que regala a Isaac. Y el sexto es cuando Dios hace a Abraham padre de naciones. ¿Estás pidiendo por hijos? ¿Estás pidiendo porque nazcan hijos de ti? ¿O que nazca Jesús en los hijos que Él ya te dio? Hay pasos. Hay que aceptar que como padres debemos de dejar que Dios nos cambie el nombre, no seguir siendo los mismos, para perpetuar el honor de su palabra en ellos. Yo coloco esta imagen de personajes actuales de esta época y le coloco el nombre Abraham, Isaac y Jacob, para que podamos entender que el mismo sistema de antes, antiguo, Dios lo desea aún en este presente. La Biblia dice, si ustedes lo han leído,
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Han leído esa frase? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es porque Dios está marcando que Él es el dueño en las 3 generaciones, en el papá, en el hijo y en el bisnieto, nieto y bisnieto, la 4ª generación. Tenemos 3 personas aquí y Dios quiere ser dueño de todas las generaciones nuestras, que haya un Abraham, un Isaac, un Jacob, porque de él nacerá un linaje santo, y que se diga que de nuestra gente nace gente de triunfo, gente limpia, que dé gusto conversar. Quiero hacer amigo y amiga de esa familia porque Jesús vive en ellos, me edifican. Eso debemos de lograr. Y vemos que sobre ellos hay un Abraham, Isaac y Jacob, y de ahí nace las 12 tribus de Israel que Dios hizo en el Antiguo Testamento, que fueron tribus base para multiplicar sus profecías y su propósito. Y hay también un punto importante. En este esquema miramos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Resulta que Dios le cambió el nombre a Abraham, como les dije. A Isaac, pues ya se llamaba Isaac. Dios mismo motivó el nombre de Isaac, pero Jacob, Dios le cambió el nombre también. Al nieto Dios le cambió el nombre porque él estaba siendo el dueño de ese linaje, y cuando él cambia el nombre, él cambia la vida, les decía. Entonces vemos que Dios cambia Jacob a Israel. Ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, porque él fue muy valiente y arrebató cuando el ángel baja y pide que no se vaya hasta que lo bendiga. Vemos cómo Dios trabaja en una descendencia, vemos cómo Él se mueve cuando lo dejamos estar. Pero ¿qué podrá decir Isaac y Jacob? Gracias a un Abraham que permitió ser amigo de Dios para traer toda esa bendición a sus descendientes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, le dijo Jehová a Abraham, y tu descendencia después de ti, y en sus generaciones por pacto perpetuo. Aquí vemos la palabra perpetuo, significa eterno, no tiene fin. Esto le prometió Dios a Abraham, que cuando él ya no estuviera en vida, sus generaciones sería un pacto eterno, que Dios sería en ellos, no los abandonaría, los haría justos, los haría exitosos, les daría calidad de vida, sobre todo la salvación, por supuesto, que le da todo por añadidura. Esto permitió Dios con Abraham y lo llevó hasta la infinidad. Por eso ustedes, si han escuchado mensajes, han leído documentos que hablan, somos hijos de Abraham, es por eso que se dice, porque venimos espiritualmente marcados por un pacto de Abraham con Jehová, que nos permite decir, venimos del padre Abraham, se dice, resaltando de un hombre de bien espiritualmente. Bueno, miramos en esta imagen, les mostré la genealogía de Abraham, cuántos reyes nacían de ahí. Yo quiero que coloques tu apellido en ese círculo rojo, que imagines tu apellido ahí. Es triste saber que tu genealogía, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, sean representantes de drogadicción, de suicidio, de alcoholismo, de narcotráfico, de delincuencia, de corrupción, de machismo, de violencia, de abortos, de actos inmorales, de abominación. Qué fuerte y triste es para nosotros que nuestra genealogía sea de esta manera y lo sepamos y no lo querramos cambiar. Es decir, no importa si nuestra línea ascendiente de donde venimos haya sido así, pero la responsabilidad está en la línea descendiente. Si yo voy a permitir que mis hijos
sigan una genealogía de este tipo, estaré destruyendo todo y no estaré valorando lo que Abraham pactó con Jehová y que se nos fue dado y contado a nosotros también como bendición. Tomemos en cuenta que debemos de creer que tenemos la autoridad para hacer nuevas genealogías. Desde ustedes que son padres y madres está el que los hijos sean exitosos o no. Jamás fue entregado en la mano, en los brazos de una madre, un hombre delincuente. ¿Acaso el bebé de 9 meses ya al nacer puesto en los brazos, ahí está el delincuente? Jamás, jamás. Se tuvo el tiempo para criar, se tuvo el tiempo para instruir, y lo que pase fuera ya, esto tiene mucho que ver de los padres, lo que querramos que sea nuestro linaje, y Dios desea trabajar en ello. No nace una hija rebelde, no nace así, nacen puros, con inocencia. Cuando se crece hay marcas que llevan de un extremo a otro la actitud de los hijos. Es cuando se necesita la sabiduría en los padres y saber que tienen la autoridad para hacerlo bien. No permitan que se salga de sus manos la corrección, porque Dios dice: corrige al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios lo dice a tiempo, y Dios va a demandarte como padre, como madre, lo que pase con tus descendientes. En el próximo mensaje vamos a estar tratando, pero voy a dar un poquito de introducción de eso. Cómo un personaje tan sabio como consideramos al rey David, tan valiente, tan honorable, que amó a Dios, falló como padre en una de las oportunidades, porque en todos los párrafos bíblicos que se cuenta de su historia, él no tomó justicia en 3 hijos, y hubo uno de ellos que se rebeló contra él porque se hirió de ver que su padre no hizo nada cuando él demandaba ayuda. Entonces vemos que no podemos creer que como padres somos exitosos en el trabajo, somos exitosos en el ministerio, somos exitosos como personas, como hombres, mujeres, pero no como padres. Se tiene que ser primero como padre, de primero llevarme el buen título de decir: soy un padre correcto, soy una madre correcta, porque a David le pesó mucho la muerte de uno de sus hijos cuando él no pudo hacer nada o consideró muy poco la justicia que él pudo hacer a tiempo. Ya esto lo vamos a ver en los siguientes temas, pero me es necesario decirles parte de esto para saber que no debemos de seguir siendo personas que no tomemos valor a nuestros descendientes. Dios quiere tomar todas las generaciones y que el pacto sea de generación en generación. Por eso vamos a pedir que en este versículo todos leamos al mismo tiempo este versículo, porque es el mandato que Dios deja a todo aquel que se le llama mamá o se le llama papá. Vamos a leerlo. Y dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Eso dijo Dios a Abraham, que tu descendencia después de ti y por sus generaciones van a guardar el pacto. ¿Están de acuerdo a llevar ese pacto ustedes con los suyos y ser una familia de honor y ser responsables de decir: yo involucré a mi hijo y a mi hija, a mis hijos, a este pacto y no va a ser quebrantado? Porque la mejor maravilla es cuando Dios te diga, si somos obedientes como padres, lo que le dijo a Abraham: y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Este versículo me encanta y me llena.
que mi descendencia va a poseer la puerta de sus enemigos. Es decir, no han ni nacido cuando Dios le dijo a Abraham que sus generaciones tendrían en sus manos la puerta de sus enemigos, porque serían nación y pueblo de victoria. Así que hoy pido que todos nos pongamos en pie, pues vamos a orar y le vamos a decir al Señor que Él tome nuestros descendientes. Lleven en su corazón este mensaje. Este versículo: Dios les da la puerta de sus enemigos a tus descendientes cuando tu pacto es firme con Él. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios, observa, Padre, los corazones, atiende los corazones, acércate a ellos, porque bueno eres tú, Señor. Espíritu Santo. Sabes cuánto miedo han tenido muchos padres en cuanto a la crianza de sus hijos, cuánta inseguridad hay en muchos de ellos en cuanto al guiar a sus hijos. Señor, esta noche tú has dado tu palabra. Quieres perpetuar tu pacto en todos los descendientes. Quieres hacer permanecer tu palabra de generación en generación. Y los corazones de padres se acercan a ti. Yo quiero pedir a los padres que deseen poner su descendencia delante del Señor, que pasen al frente. Y si hay personas que aún no son padres y desde ya